Ay, qué pixeleado que queda. Bueno. Como saben, este evaluador de disciplina, no se escucha nada, Michael. Bueno, me acerco. Acercate porque se escucha muy mal. Está perfecto. Sí, pues sí, mucho. El tema es el dinero y tuviese cantidad de operación de decisión reservado, conservado. No se escucha, Michael, se escucha muy mal, se escucha muy mal. Tratá de mejorarla, no sé. Hagan algo ahí porque no se escucha nada. ¿Y ahora se escucha? Ahora se escucha mejor. Ah. Bueno, lo voy a mirar. No, respecto a la bibliografía que usamos, entre otras cosas, de los más importantes, digamos, es la guía de la ESC del 2016, también está la de la AJA, 2017, el Bramwell, como siempre, el libro de cabecera. Después ese que destacamos ahí, el último, está el título en inglés, es un algoritmo que en realidad, como hay muchas controversias respecto al diagnóstico de la insuficiencia cardíaca o presión de decisión conservada, en el 2019 se trató de estandarizar o se planteó un nuevo algoritmo con un score para tratar de unificar conceptos. Y es una puesta a punto, un fast track del año pasado bastante reciente e interesante. Y bueno, y después sobre Disney hay muchos artículos y destacamos ese último, viene del 2005, es bastante completo. ¿No? Bueno, respecto a la Disney primero, la ATS, ¿no? La Sociedad Americana de Tórax la define como una sensación subjetiva de disconfort o un malestar respiratorio de intensidad muy variable. La ATS también dice que la define como cuando su duración es mayor a un mes. Es una enfermedad, es un síntoma de realidad que puede formar parte de un montón de diferentes patologías, lo cual la hace muy prevalente, muy frecuente en la consulta de atención primaria. Se dice que hasta 2,5% de las consultas en APS son disnea, en emergencia más de 8%. Es muy frecuente y aumenta con la edad, así como vamos a ver como la insuficiencia cardíaca también aumenta con la edad, y esto va de la mano, ¿no? La disnea con la insuficiencia cardíaca. Se dice que hasta 30% de los pacientes mayores a 60 años tienen disnea de esfuerzo, y la disnea también constituye, hay un metaanálisis, un trabajo que la asocia como un elemento pronóstico también. Eso me llamó la atención, pero bueno, en ese trabajo encontraron una asociación con aumento de la mortalidad en pacientes con disnea a los 10 años, hasta 34% de la mortalidad. Pero bueno, un dato a destacar. Después, como dijimos, hay una variedad de patologías que se pueden presentar con disnea, pero dos tercios de los pacientes, el origen de esta disnea es de origen cardiopulmonar. Un tercio es de causa multifactorial. Respecto a su valoración y para hacer una aproximación diagnóstica, es fundamental el examen, la clínica y el examen físico, más que nada, ¿no? Se dice que entre la clínica, una buena historia clínica, un examen físico y una placa de tórax, simplemente esas tres cosas permiten hacer diagnóstico en 81% de los casos, ¿tá? De las patologías más frecuentes. El cuadrito chiquito que está ahí abajo habla sobre las principales etiologías, son más que nada, o sea, de origen cardiopulmonar, y psicógenas son el 85% de las etiologías. ¿Tá? Se pueden dividir entre causas cardíacas, pulmonares, para hacerlo fácil, ¿no? En causas cardíacas, pulmonares y no cardíacas o no pulmonares. De lo cardíaco, lo clásico, ¿no? Es la insuficiencia cardíaca, la enfermedad coronaria, las arritmias, la valvulopatía y la enfermedad pericárdica. Pero más que nada destacamos la insuficiencia una cosa, Michael, te interrumpo brevemente nomás. Yo les recomiendo a ustedes, a todos ustedes, que cuando vayan a ver un paciente, sea por lo que sea, siempre hagan la maniobra de buscar si tiene cardiomegalia o no, buscar el choque de punta, porque eso, después que ustedes lo tienen incorporado, es una herramienta muy, muy útil. En cambio, si ustedes nunca lo hacen, ya no se sienten seguros, pero en cambio, si ustedes lo hacen sistemáticamente en cada paciente, después ya confían en lo que ustedes encuentran. No solamente el choque de punta,
mirarle los pulmones, cómo suenan, cómo tiene hipersonoridad o no tiene hipersonoridad. Todas esas cosas que están escritas y que uno lo tiene que llevar a la práctica y hacerlo en forma rutinaria, ¿ya? Buscarle el choque de punta, buscarle el latido diagonal, fijarse cómo están los ruidos, qué les parece, el primer ruido está intenso, todas esas cosas que ustedes van, digamos, las van a ir incorporando de forma lentamente, digamos, pero va a llegar un momento en que van a decir, ya no tiene cardiomegalia o no le palpo, no se le palpa el choque de punta. Porque si no, van a dudar muchas veces. Si no lo hacen, no se van a sentir seguros con los datos que ustedes obtienen. Y esos datos tienen una gran utilidad para digamos, el análisis y para el diagnóstico. Seguí nomás. Sí, sí, perfecto, totalmente de acuerdo. No, respecto a eso, esta clase justamente, por algo hablamos de disnea e insuficiencia cardíaca en una misma presentación. Las guías plantean que la valoración de ambas sea de forma escalonada y graduada, y más que nada en este último fast track. Y respecto a lo que usted dice, es fundamental, como pilar fundamental, lo primero el examen físico, como toda la medicina. Y todo lo que se haga tiene que ser en forma sistemática, sin olvidarse todos los pasos que habitualmente se deben hacer. Y el choque de punta, en lo que es la valoración cardiovascular, es para diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿no? Como un elemento del examen físico, es extremadamente, es muy específico, si bien no es tan sensible, es muy específico. Agotar eso nomás, pero está interesante. Bueno, y respecto a siguiendo con las demás etiologías, dijimos lo cardíaco, lo fundamental como origen como causa de la disnea, la insuficiencia cardíaca, dentro de la etiología pulmonar, el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? El EPOC, y dentro de las demás etiologías no cardíacas ni pulmonares, entra desde la anemia, desde los trastornos psicógenos, trastorno de ansiedad, etcétera, estrés postraumático, etcétera, como también los trastornos osteoarticulares o neuromusculares, una cifoescoliosis, una alteración de la pared torácica, etcétera. Entonces, como dijimos, la evaluación tiene que ser gradual y escalonada. Por un lado, para ser coherente, para no olvidarse de determinados pasos, y por otro lado, optimizar recursos. No voy a pedir una angiotomografía sin hacer un electro previo, ¿sí? Por ejemplo. Respecto a la paraclínica inicial, planteamos, como todo, ¿no? Un electrocardiograma, bueno, clínica, placa, fundamental. Después el electrocardiograma, la saturometría, la paraclínica hematimétrica inicial, que incluye un hemograma, ya con el hemograma, con el hematocrito, podemos, si tiene un hematocrito muy elevado, ya nos hace plantear que el paciente, por ejemplo, se pone ¿no? Una policitosis. Después un paciente que tenga anemia también, como etiología de disnea, etc. Y después la espirometría. La espirometría que nos permite definir también, contribuye a lo que es, en lo que es de etiología respiratoria, si tiene un patrón obstructivo o restrictivo, también aproxima al diagnóstico. Eso como para clínica básica inicial. Se trancó un poquito. Se trancó. ¿Está ahí, Arturo? No, ahora sí, a ver. Saliste del modo presentación. A ver, para que arranque. Sí. Ahora sí. A ver. Ahora sí. Bien, esto es como un resumen de lo que le decía, ¿no? Que tiene que ser de forma escalonada. Como dijimos en el primer nivel, ya es la clínica, que y la paraclínica básica, que nos puede permitir hacer diagnóstico de las principales etiologías más frecuentes, que son estas que están acá en este cuadrito, acá en este sector. La falla cardíaca, el asma, el EPOC, la anemia, por eso le decía el hemograma, y la cifoescoliosis. Cuando no queda claro o no es tan evidente la etiología o no está dentro de las causas más frecuentes, ahí pasamos a un segundo nivel. Y ahí, a la vez, pasamos a un segundo nivel de valoración paraclínica. Y a eso voy con lo que también significa optimizar recursos. Y con este segundo nivel, que incluye el ecocardiograma, el peptidonatiuréticos,
gasometría arterial, etcétera, incluso un holter, según. Importante destacar que la paraclínica solicitada ya a este nivel tiene que ser más dirigida a lo que pensamos, si es de origen pulmonar o es de origen cardiogénico. Si pienso que el paciente sí que esto es de origen respiratorio, no le voy a hacer un holter, por ejemplo. Pero bueno, eso un poquito sentido común en el sentido. Y ahí buscamos las otras etiologías menos frecuentes, pero no menos importantes. Y en caso de que no logramos hacer diagnóstico, pasamos a las medidas de tercer nivel, digamos, utilizando paraclínica más invasiva, más costosa y más dificultosa. Y en este caso muchas veces requiere la valoración de otro colega, de otro especialista, ya sea para hacer el diagnóstico, cuando no nos queda claro, cuando hacemos diagnóstico pero no mejora la disnea del paciente, entonces necesitamos la evaluación de un colega para confirmar nuestro diagnóstico o para optimizar el tratamiento, o para realizar las medidas invasivas, por ejemplo, la fibrobronco, una biopsia pulmonar, el cateterismo, y esas cositas también lo vamos a hablar después en la segunda mitad sobre insuficiencia cardíaca. Pero más que nada eso, Arturo. Bien. Y respecto a la disnea. Y respecto al tratamiento, el tratamiento como todo es dirigido a la etiología. Es importante hacer el diagnóstico para hacer el tratamiento. Pero dos salvedades respecto a eso, más que nada es, bueno, paciente con anemia, tiene disnea por poca disponibilidad de oxígeno, transfundir si es necesario. Paciente de POC, darle oxígeno si tiene la saturación menor a 89. Realizar la rehabilitación cardiopulmonar, tratamiento adecuado de la insuficiencia cardíaca, terapias conductuales respecto a la ansiedad, etc. Bueno, esta es la primera mitad, la primera parte sobre disnea. La segunda parte, lo interesante, primero vamos a hablar de un poquito de algunas definiciones respecto a lo que es insuficiencia cardíaca, y después el tema principal, con fracción de eyección preservada o conservada. Bueno, como definición de insuficiencia cardíaca, se define como un síndrome clínico con síntomas y signos característicos, con diferentes niveles de sensibilidad y especificidad, que se deben a una alteración cardíaca, ya sea estructural o funcional, que genera bajo gasto cardíaco o elevación de las presiones intracardíacas, ya sea en reposo o en estrés. Y este bajo gasto cardíaco es insuficiente para suplir la necesidad metabólica del organismo. Y cuando lo hace a expensas de presiones adicionales. Sí. Bueno, esto puede ser, ahora vamos a ver un poco de las etiologías, pero esto puede ser, puede desarrollarse en forma aguda o forma crónica según diferentes mecanismos, pero muchas veces cuando esto se produce en forma aguda, hay un evento índice, como por ejemplo un síndrome coronario, un infarto, que genera este deterioro rápido de la función, con pérdida de masa miocárdica y desarrolla la insuficiencia cardíaca. Pero acá más que nada lo que nos interesaba era insuficiencia cardíaca crónica, digamos. Después una clasificación cortita, ¿no? Sobre la insuficiencia cardíaca, que se puede clasificar en lo que es, ya que dije, lo agudo y crónico, se puede clasificar por el tiempo de evolución, agudo crónico, según los síntomas, según la disnea, ¿no? Los síntomas que genera la New York Heart Association, y después se puede clasificar también según la ACC y la AJA, ¿no? En A y B, más o menos todo el mundo sabe, y después la última clasificación en lo que es según la FEBI, ¿no? Que eso es muy constructivo y hubo una evolución conceptual respecto a eso, que ahora en las últimas, ya a partir del 2007, esa clasificación respecto a la FEBI ya incorpora lo que es el péptido natriurético, que lo vamos a desarrollar más adelante. Respecto a la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, es muy interesante porque comparte muchas cosas con lo que es con fracción reducida, pero se caracteriza, ¿y por qué decía lo de la evolución conceptual? Porque el diagnóstico, o sea, el término insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada o preservada no es tan viejo, o sea, tiene algunos años, y esto se debe más que nada porque antes se hablaba sobre disfunción diastólica y disfunción sistólica, eran como dos cosas independientes.
Y en realidad está mal, eso no es así. Ya que los pacientes con insuficiencia cardíaca, con disfunción sistólica, o sea, PVI baja, pueden tener, o en general tienen disfunción diastólica, y los pacientes con fracción de eyección conservada, que sería básicamente el concepto sería la disfunción diastólica, estos pacientes también pueden tener disfunción sistólica. ¿Se entiende? Para diferenciar un Claro, poco. de hecho la tienen. De La hecho, tienen, la la función tienen. sistólica no es normal. No sé si leyeron el artículo que les mandé, porque la FEBI no es un parámetro tan, digamos, fiel de la función sistólica, ¿verdad? Por eso decía, respecto a la evolución conceptual y las definiciones, hay mucha controversia y lo mismo los trabajos que estudian lo que es ahora este tipo de disfunción son muy controversiales y son difíciles de analizar porque todos tienen definiciones o criterios diagnósticos diferentes. Va de la mano de lo que usted dice, porque algunos plantean una fracción de decisión normal mayor a 45, ahora mayor a 50, otros plantean alteraciones estructurales, otros se basan un poco más en lo que es el strain. Entonces, por eso decía de los criterios diagnósticos que han evolucionado y lo que es la evolución conceptual también, que ahora lo define un poco mejor. Después, sobre los cambios fisiopatológicos, una cosa interesante es que más que nada estos pacientes desarrollan disnea inicialmente, o sea, fracción de decisión conservada, desarrollan disnea durante el esfuerzo, durante el ejercicio. ¿Y por qué se debe esto? Por varias razones, y ahí la importancia de la fisiopatología. Por un lado, tiene una alteración de la difusión diastólica, ¿no? Una alteración en el llenado ventricular, una alteración en la relajación, ya sea porque lo hace en forma tardía o prolongada, una alteración en lo que es la estructura, en el remodelado, que en general es un remodelado concéntrico, o sea, ventrículos de dimensiones normales, pero con hipertrofiados, con mayor rigidez, lo cual impide un llenado ventricular adecuado. Si recuerdan, el llenado ventricular tiene tres partes, ¿no? Digamos, un llenado rápido, la diástasis y el llenado por la patada auricular. El ventrículo izquierdo, o sea, el 80% de ese llenado rápido, se debe a lo que es la succión ventricular. Se abre la mitral, el ventrículo estaba chiquito, se va a agrandar, y ahí hace una succión ventricular. ¿Qué pasa en estos pacientes? Esta succión ventricular no es tal, o sea, no es tan efectiva con pacientes sin disfunción diastólica, porque por un lado es rígido ese ventrículo y esa succión, que era bastante pasiva y que era efectiva, no se produce. Entonces la aurícula adquiere mayor importancia y el llenado ventricular se hace a expensas de una mayor necesidad auricular, digamos. Y eso va generando a su vez se va pinchando la aurícula a largo plazo, ¿no? Si recuerdan, la disfunción diastólica se clasifica en tres estadios, y en el estadio 3, digamos, en la etapa restrictiva, donde el ventrículo está extremadamente rígido, la aurícula ya está pinchada, ya está disfuncionante, por eso en el ecocardiograma la onda A es chiquita, con una onda E muy alta, por lo menos 2 veces mayor que la onda A. Esa es la fisiopatología de lo que es el llenado ventricular. Por otro lado, estos pacientes tienen una alteración también en lo que es en la disfunción sistólica, lo que hablábamos recién. Se evidencia, por ejemplo, en el strain. De hecho, es uno de los criterios diagnósticos menores, el strain que Nelson lo va a hablar un poquito. Pero por otro lado, se ha visto también, cuando se analiza, tiene una disfunción, una alteración en la contractilidad longitudinal y circunferencial. O sea, y muchas veces también lo que decía de lo controversial de los estudios, ¿quién dice que una fracción de 50% sea normal en un paciente que tenía 65% hace unos meses? ¿Sí? Entonces, es muy intrincado los conceptos y por eso es tan difícil analizar los estudios. Y siendo un poquito más fino a lo que es la fisiopatología, chiquito ahí a lo que es celular y molecular, sin ser muy aburrido, digamos, dijimos que es muy frecuente la disfunción diastólica o estos pacientes son cada vez más frecuentes y aumenta con la edad. Tanto el envejecimiento como las comorbilidades generan alteraciones que se evidencian a nivel estructural fino, chiquito, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Que los miocitos a largo plazo, los miocardiocitos se van haciendo rígidos también, por una alteración de la titina,
se va perdiendo la metaloproteinasa, va aumentando se va alterando la matriz extracelular con mayor fibrosis. Hay una alteración con el envejecimiento de la homeostasis del calcio, y eso también genera alteración de la relajación del ventrículo izquierdo, eso yendo un poquito más fino. Y por otro lado, también esa alteración que se produce durante la vejez genera alteraciones también a nivel del sistema de conducción. Por eso estos pacientes tienen una alteración también de lo que es una incompetencia cronotrópica, o sea, tienen incapacidad de aumentar su frecuencia cardíaca. Michael, Sí. paramos, para un poquito que estamos quedando sin tiempo. Nos conectamos de nuevo, ¿está? Bueno. Nos conectamos de nuevo. Pero igual seguilo y cuando se corte lo cantamos. Ahí va. Bueno, muy bien. Terminamos con la parte media aburrida. Siguiendo con la epidemiología y la clínica. Es fundamental saber que estos pacientes se diferencian un poco el fenotipo, o sea, la presentación de estos pacientes se diferencia de lo que es la presión de decisión reducida, porque estos pacientes, por un lado, son pacientes más añosos, son mujeres, tienen mucho más comorbilidades, y acá entra un elemento fundamental que es la hipertensión. La hipertensión está asociada a 85% de estos pacientes tienen hipertensión, y una de las cosas terapéuticas para la disfunción diastólica no específicas es el tratamiento de la hipertensión. O sea que tratando la hipertensión, 50% de estos pacientes pueden mejorar la disfunción diastólica, ¿no? Bueno, y después se asocian muchas otras comorbilidades, como la diabetes, hasta